Entonces, miren que esta teoría del reconocimiento es muy importante, ahorita la vamos a mirar con relación a las víctimas, entre comillas, en el conflicto armado en Colombia. Pero miren que la tesis, que este tipo de teoría se puede aplicar muy bien a la psicología social, y es que la psicología social nos muestra la importancia, primero, de la subjetividad en términos de lo social, segundo, la importancia de la intersubjetividad, y tercero, la importancia del reconocimiento a través de estas tres esferas. Bueno, y aquí ya viene el asunto de la memoria. Decíamos al principio que hay dos formas de pensar la memoria. Usted puede pensar la memoria como un proceso cognitivo, un proceso incluso en términos bioquímicos, bioeléctricos, está bien, y hay que seguir investigando al respecto, pero también existe lo que podríamos llamar un abordaje mucho más psicosocial de la memoria. Resulta que la memoria es simplemente la memoria colectiva. Uno podría dudar incluso si existe memoria colectiva, porque las memorias se dan en individuos concretos. Pero resulta que la cultura o la sociedad va configurando como un compendio de referentes sociales y culturales importantes. Entonces, lo que llamamos memoria cultural es simplemente el compendio que hace una cultura de una serie de ideas, representaciones del pasado. En los conflictos casi siempre se ha asociado la memoria a partir de la mitad del siglo XX, a raíz de la Segunda Gran Guerra Europea, donde los nazis exterminaron pueblos enteros. Hubo la necesidad de recuperar lo que se llamaría la memoria colectiva. Entonces, la memoria colectiva o la memoria social se ha asociado casi siempre con esos residuos memorísticos que deja un conflicto armado. Y esa memoria se ha convertido en una memoria muy importante porque es el autorreferente que tenemos en la sociedad para pensarnos. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí ya enseguida vamos a asociar, recuerden, la memoria con el reconocimiento. Pero ¿qué es lo que pasa en este tipo de memoria? Esas memorias que llamamos de autorreferentes sociales. Dice, bueno, ¿qué pasó en la violencia en Colombia entre 1948 y 1963? Entonces la gente empieza a decir, no, es que hubo muchas masacres, hubo 200.000 muertos, hubo una pelea entre liberales y conservadores. Entonces empieza una disputa por la memoria, por saber qué pasó allí. Y aquí viene entonces una serie de asuntos que yo señalo como importantes en esa disputa por la memoria. Primero, todas las guerras generan nuevas subjetividades. ¿Qué quiere decir nuevas subjetividades? Son formas en que la gente se reconoce a través de una experiencia. Eso es lo que hace la gente, se reconoce a través de una experiencia. Dice, yo como víctima, mire que se está reconociendo a través de una experiencia. Pero en Colombia, decíamos ahora que en Colombia la guerra ha generado nuevas subjetividades, es decir, nuevos colectivos de experiencias en que la gente se reconoce. Por ejemplo, las víctimas. Mire que eso es una noción. La víctima siempre ha existido, ¿cierto? Pero la víctima en un conflicto armado habla de colectivos que yo puedo identitariamente identificar. Yo puedo decir, bueno, existe el grupo de los desplazados, existe el grupo de las víctimas que sobrevivieron a una masacre, existen las víctimas que han perdido seres queridos a través de un asesinato, a través de una desaparición forzada, etc.
Y la gente empieza a agruparse en torno a esas subjetividades. Entonces van a generar, por ejemplo, asociaciones de desaparecidos forzados, asociación de líderes de desplazamiento, etc. Pero eso lo miramos desde ese lado, pero también hay muchas otras formas de la subjetividad que aparecen en los conflictos armados. Por ejemplo, en Colombia apareció un grupo muy extraño académicamente, que son los violentólogos. Gente que se ha dedicado a trabajar la violencia. Mire que como un objeto, además es el único objeto académico que ha unido a las ciencias sociales y humanas y a la biomedicina. Miren que es el único objeto colombiano, la violencia en Colombia, la que ha generado que converjan distintas disciplinas para investigar el asunto. No existe otro tema que nos haya unido como la guerra o la violencia para pensarnos. Entonces mire que surge también este conjunto de académicos que se reconocen a sí mismos como violentólogos. Entonces la guerra genera nuevas subjetividades. Y aquí viene entonces el segundo punto de aplicación de las ideas de Axel Honneth. ¿Por qué de las ideas de Axel Honneth? Porque todas las subjetividades, que son modos identitarios o estilos de vida en que la gente se liga socialmente, se agrupa socialmente, muchos de esos grupos generan lo que podríamos denominar luchas por el reconocimiento. Y la lucha por el reconocimiento se da en distintas esferas. Tomemos el caso de víctimas de desplazamiento forzado. Recuerden que son 5 millones. Miren que muchas de ellas, de estas víctimas, luego de ese proceso de desarraigo, de errancia que acontece en ellos, muchos de ellos simplemente se camuflan o desaparecen en lo social. Pero algunas se organizan y empiezan a pedir derecho a la vivienda, derecho a ser indemnizados por lo que les aconteció, etc. Entonces mire que allí aparece una lucha por el reconocimiento y se da en distintas esferas. En el primer caso, en la esfera del amor, claro, solamente son los vecinos, los amigos, los parientes, la familia más cercana, etc., la que siente dolor por esa pérdida. Entonces miren que allá hay una especie de reconocimiento en la esfera del amor. Pero también estas subjetividades pueden generar una lucha por los derechos. Entonces aparece, recuerden, la esfera del derecho. La gente busca que haya normatividad. Mire que hay una ley de víctimas. Puede que no funcione o no, pero eso es un producto de esas luchas, de esas subjetividades que se empoderan, llamémoslas así, y que buscan producir un efecto jurídico, cultural o social. Pero también existe la esfera de la solidaridad, que esa es la más difícil, porque la característica de los grupos de exclusión es que los grupos de exclusión son reforzados a ser excluidos por las prácticas sociales. Entonces un desplazamiento puede generar que en ciertas comunidades, puede que exista una ley, puede que exista gente que lo quiera a uno, pero puede que la comunidad no le dé un lugar a uno. Y eso se ve uno con mucha frecuencia en las grandes ciudades, lo hemos visto, como gente que llega de ser desplazada, trata de hacer un lugar en un baldío y la comunidad alrededor empieza a estigmatizarla o a perseguirla. Se ha dado casos hasta de violencia, como lo vimos hace 3 años en Bello, en un municipio cercano a Medellín, donde muchos de los ranchos de gente desplazada fueron incendiados. Entonces mire que allí no hay una solidaridad social, ¿cierto? O sea, esa ética ampliada
lo que hace es redundar en políticas de agravio o menosprecio. Entonces, eso es lo que es interesante, digamos, de esta teoría. Bueno, aquí aparecen como una serie de ideas conclusivas, si se quiere, de lo que he expuesto hasta el momento, y es porque me parece que uno puede llegar a una serie de conclusiones. Ustedes retengan lo que hemos dicho hasta el momento, porque la idea es que podamos hacer un debate al final, que es mucho más interesante, más enriquecedor, es hablar con el otro, que yo me ponga aquí, simplemente diga lo que yo pienso. Pero llegamos a una serie de asuntos que ustedes deben retener. El primer asunto es la importancia de la subjetividad en los procesos sociales, porque toda afectación que yo tenga socialmente incide en mi autorrespeto, ¿cierto? O sea, si el otro no me otorga un valor social, yo no puedo realizar mis proyectos de vida, mis modos de vida. Lo hemos visto en otras investigaciones que hemos hecho, por ejemplo, en la homofobia, que en la homofobia es miren que puede que sea amado social, familiarmente, a veces no, pero puede suceder. Que exista desde el punto de vista del derecho una ley contra la discriminación, pero mire que socialmente no aparece una solidaridad. Entonces, ¿cómo mis modos de vida son afectados por el lugar que me da el otro? Por eso siempre, y no solamente desde el campo de la psicología social, incluso desde la psicología evolucionista, alguien como un gran psicólogo contemporáneo, Nicholas Humphrey, que él tiene un libro que se llama La mirada interior. Nicholas Humphrey, él habla un poco sobre eso. Él dice, toda subjetividad es siempre social. Siempre yo estoy haciendo un cálculo sobre el otro. Incluso lo que se ha trabajado desde otra perspectiva, yo trabajo mucho las teorías sociales contemporáneas, desde el corte de la psicología evolucionista, habla de que todos somos psicólogos naturales, no porque todos seamos buenos psicólogos, sino porque todos hacemos cálculo sobre la mente del otro. Uno siempre está otorgando intencionalidades al otro. Mire que desde una perspectiva totalmente distinta, que aquí aparece mucho más desde la psicología social y política, pero mire que de la psicología evolucionista se habla lo mismo. Todos somos telépatas naturales, todos tenemos la capacidad de construir conjeturas sobre la mente del otro. Todos. Claro, todos tenemos un grado de autismo social. Hay un test que ustedes pueden consultar en internet, el test Cohen-Baron, que es un test donde usted puede calcular su grado de autismo social. Todos tenemos un grado de autismo social, pero el autismo social es simplemente una ceguera de mi mente para leer la mente del otro. Entonces decíamos que las cosas que ustedes deben retener. Primer asunto, toda subjetividad es siempre social. No hay subjetividad que no esté ligada a procesos sociales. Segundo, toda subjetividad es una construcción que implica al otro social y cultural. Tercero, todo proceso intersubjetivo implica reconocimiento. Todo reconocimiento se da en tres esferas: la esfera del amor, la esfera del derecho y la esfera de la solidaridad o la esfera social. Cuarto elemento, todo proceso de reconocimiento implica pensarlo en el conflicto armado en términos de memoria colectiva, porque la memoria colectiva es un espacio donde se disputan el reconocimiento. O sea, van a ver, ahorita hablaremos, de elementos
para volverlo a aprender. No. Bueno, ya. Que ahorita miraremos los límites de esa memoria colectiva, pero lo importante es que en la memoria colectiva, y lo vamos a padecer nosotros, porque hay dos formas, en los conflictos armados hay dos formas del traumatismo. Uno es el traumatismo que genera el conflicto mismo. Entonces, las pérdidas que yo tengo, las heridas que me deja el conflicto, etc. Pero resulta que en los procesos de reconciliación, de perdón, de memoria colectiva, vuelve a aparecer el traumatismo de otra manera, porque se trata de que el colectivo asuma responsabilidades de lo que aconteció. Entonces allí aparece como una especie, como una nueva fase del traumatismo, revivir lo doloroso que ha sido. En el caso, por ejemplo, de Sudáfrica. En el caso de Sudáfrica, durante el apartheid, hubo un elemento muy particular y era que se combinaban tanto las víctimas como los victimarios, porque alguien que era víctima también fue victimario, o tenía familiares que eran víctimas o que eran victimarios. Entonces había como una especie de cruce de relaciones, y ese proceso se hizo en vía y en directo en televisión, o sea, todo el día pasaban ese proceso. ¿Y cómo lo hacían? Una madre que había perdido a su hijo se enfrentaba con el perpetrador del crimen y ella empezaba a tener una descarga emocional y contaba todo lo que le había pasado, todo lo que había sufrido, con el otro allí enfrente. Ese proceso, mire, que genera un nuevo traumatismo, incluso es un traumatismo social o colectivo, porque la gente estuvo a espaldas, muchos decían, no, yo no me enteré de eso, no, eso nunca pasó, etc. Se ve confrontado a ese nuevo evento de rememorar lo doloroso que ha sido ese proceso. Entonces aquí los puntos como a traer en cuenta como conclusivos, si se quiere. Entonces, habíamos dicho pues todo eso que dijimos anteriormente. Uno, la guerra genera nuevas subjetividades, esas nuevas subjetividades se manifiestan en una lucha por el reconocimiento a través de la memoria es el campo propicio para ese debate, lo vamos a ver en Colombia, parece que va a haber pues un posconflicto, pero bueno, en Colombia nunca se sabe, pero eso va a generar que nosotros nos confrontemos a una situación, y es que la mayoría de nosotros puede que no hayamos padecido directamente el conflicto, pero conocemos amigos, conocemos familiares que lo han padecido. Segundo, la memoria en las sociedades con conflicto es otro lugar de luchas y nuevos traumas. No hay que pensar que la rememoración para superar el conflicto nos vaya a aliviar de nuevos traumatismos. Por eso es que a veces, ahorita lo vamos a mirar con este autor, algunos hablan de que es más saludable en parte olvidar que rememorar, porque nosotros tenemos una idea de que todas las rememoraciones, tenemos una idea muy psicoanalítica de que toda rememoración produce como un alivio, y parece que no, parece que a veces rememorar constantemente un asunto no alivia, sino que nos pone en la lógica de la repetición.